Voy a empezar con este pasaje de las Escrituras en Isaías, en el capítulo 5, versículo 20 y el versículo 21. Dice, hay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes en sí mismos. Cuando vemos esta parte que dice hay, eso te está hablando de algo opuesto a ser bienaventurado. Es algo que denota un castigo, que no nos va a ir nada bien. Es como diciendo, no sabes cómo te va a ir, no sabes lo que te espera. ¿A quiénes? A los que hacen un cambio, a lo que es bueno, lo tachan de malo y a lo que es malo, lo ponen como bueno. Hay muchas verdades que se han cambiado. Hay muchas verdades que hoy la gente las califica como malas, cosas buenas que califican como malas y cosas malas que han legalizado y las califican como cosas buenas. Mas, sin embargo, no podemos hoy abarcarlas todas y yo quiero hablarles de, de un tema que es muy importante, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del trabajo, de la dedicación al trabajo, de lo que nos enseña acerca del dinero. Vamos a ver estos versículos. Aquí, en estos versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo la escritura no promueve la flojera, no promueve el desinterés del trabajo, sino al contrario, nos exhorta a lo que debemos de esforzarnos. En 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo les escribe y les recuerda que cuando ellos estuvieron ahí en Tesalónica, les, ellos trabajaron con afán y con fatiga. No solamente les dieron ordenanzas, sino les mostraron, les dieron el ejemplo y eran personas que iban a predicar la palabra, pero no les era carga a nadie. Ellos trabajaban, ellos se sustentaban a sí mismos, a nadie le andaban pidiendo nada y pusieron ese ejemplo. Entonces se dieron cuenta que había personas que empezaron a andar de flojos, empezaron a dizque vivir una vida más espiritual, inclusive quienes diciendo que ya lo que estaban haciendo era esperar que viniera el Señor. Y a esto le llama la escritura que andaban desordenadamente, ¿verdad? De tal manera que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Porque todo cuesta. Y si tú quieres
no quieres trabajar, pero quieres comer, pues haz de cuenta que quieres que alguien más trabaje por ti, ¿verdad? Que otro se parta el lomo por ti, que otro se ande corriendo riesgos, peligros y tantas cosas que derivan del trabajar por ti. De tal manera que dices, está bien, no quieres trabajar, no trabajes, pero tampoco comas. No vayas a ser gravoso a otras personas. En el 11 dice, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, andan flojeando, no trabajan en nada y por consecuencia se están entremetiendo en lo ajeno. Andan de chismosos, hablando cosas que no entienden. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hace unos días escuchamos unas enseñanzas y entendimos que cuando vemos algo, una frase como esta, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere decir aquí la palabra es que recordemos que somos como embajadores. Y Pablo lo que está diciendo, esto es equivalente a decir, así te dice el Señor Jesucristo, ponte a trabajar, come tu propio pan. Cuando dice, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, es que Pablo te lo está diciendo de parte de él. O sea, esta instrucción no viene de Pablo, esta instrucción no se le ocurrió a Pablo, esta instrucción es bíblica, esta instrucción es directamente de Jesús. Yo le pedía mucho a Dios, hacía mi oración para que me diera el mensaje, lo que habría de hablar. Y recordaba que cuando Jesús, antes de partir al cielo, después de haber resucitado, pidió que enseñáramos todas las cosas que recibimos de él. Y esta es una de esas enseñanzas. Por eso Pablo no se colgó la medalla diciendo a mí se me ocurrió, sino te dice que va de parte del Señor Jesucristo. Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Vamos a tratar de entender un poquito qué quiere decir este versículo. Dice el perezoso, o sea, una persona que es perezosa, una persona que es floja, dice lo siguiente, el león está fuera, seré muerto en la calle. Esa es su mentalidad, esa es su excusa para no trabajar, esa es su excusa para no salir al peligro. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si nos dijeran que en nuestra colonia anda un león suelto? Lo primero que haces es asegurarte bien, cerrar bien las puertas, ver que tu familia, que nadie salga, porque lo más seguro es que no es una mascota, ¿verdad? Es una fiera que te va a destruir. En todas partes hay peligro, en todas partes hay mucho riesgo. Yo en mi caso me dedico al transporte y créeme que en este oficio hay muchos peligros, hay mucha delincuencia. A veces la gente dice, no, pues donde está ahorita muy tranquilo es en Mérida hay mucha seguridad, pero donde está muy difícil es en Veracruz, donde hay mucho riesgo es alguien puede decir en este municipio está tranquilo, pero en el otro está muy difícil, hay mucha delincuencia, hay asaltos. Bueno, pues en el oficio de transportista, pues pasas por lugares donde está tranquilo y por lugares donde está muy difícil. Ahí arriba en la Y hay banca. muchas personas, demasiadas personas, pues que definitivamente se dedican a este oficio, por ejemplo, el del transporte.
Y aún que hay tantos riesgos, me acuerdo que en la pandemia había lugares donde llegaban camioneros a descansar y ahí mismos en los estacionamientos veían gente morir cuando estaba lo del COVID. Este, era una situación muy tremenda. Hablando un poquito de un transportista, de un chofer, pues está por una parte la delincuencia, ya sea para ser asaltados de los bienes personales, de la carga, se roban los vehículos para venderlos en partes. También están los riesgos de las inclemencias del tiempo, tiempos de lluvia, eh, desiertos, eh, los tiempos hacia el norte de las nevadas, calles, carreteras congeladas. Hay muchos peligros, hay muchos riesgos. Te hablo de esto porque es a lo que me he dedicado por muchos años y conozco los riesgos y conozco las dificultades, pero hay que trabajar. Hay que salir con todo y riesgos y con todo y peligros, los habidos y por haber. Hay que trabajar para llevar con gusto el sustento a la casa. Proverbios 6, del 6 al 11. Aquí hace un llamado la palabra de Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Las hormiguitas muchas veces creemos que los niños son los que se distraen viendo una hormiguita, pero este llamado no es para los niños, es para los que somos grandes. Pero por alguna razón le entramos a la pereza, pues está pidiendo que hagamos un alto y que salgas y que verdaderamente mires a una hormiga. Estudia lo que es una hormiga. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. No, es que yo no trabajo porque yo no tuve alguien que me instruyera, que me hiciera ver que era importante, que me dirigiera. No, aquí te está diciendo la hormiga no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. Pero ella prepara en el verano su comida. En el tiempo que se puede trabajar, trabaja. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hace una pregunta, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, ¿no te has cansado de flojear? ¿No te has cansado de perder tu tiempo? ¿En qué momento dirás, manos a la obra, vamos a darle ahorita que hay oportunidad de trabajo, ahorita que hay trabajo, ahorita que hay condiciones, ahorita que puedo? El versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Ah, quietecito, sin hacer nada. En el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Imagínate un hombre armado, bien armado. Viene y no se detiene, no tiene miedo, viene segurito, va a llegar. Dice, así vendrá tu necesidad. O sea, en otras palabras, te vas a meter en muchos problemas, probablemente en el futuro vas a padecer muchas necesidades y te vas a acordar que hubo un tiempo en el que pudiste haber trabajado, pudiste haber redoblado esfuerzos, pudiste haber echado muchas ganas, pero no lo hiciste. Y entonces dice, tu pobreza vendrá como un hombre armado. Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Antes de explicar este versículo,
quiero hacer una observación de lo anterior, de lo que acabamos de leer en Proverbios. A mí me llama mucho la atención que hay personas muy responsables, que son muy trabajadoras, pero que a mi punto de vista cometen frecuentemente un error y un error muy grande, que es no fomentar que es fomentar en sus hijos la pereza bajo el siguiente argumento y bajo el siguiente pensamiento. No quiero que vivan lo que yo viví. No quiero que sufran lo que yo sufrí. No quiero que pasen por el camino por el que yo pasé. Y frases semejantes a estas, que si bien sí se entiende el sentir, se entiende el porqué, pero lo que trae como resultado es criar hijos flojos, personas que no quieren trabajar, que en consecuencia van a vivir una vida desordenada. Y yo te digo, pregúntate, cuando tú no estés, ¿qué va a ser de ellos? La realidad es que van a sufrir. La verdad es que van a estar en una gran desventaja queriendo iniciar ser responsables demasiado tarde. No, no nos equivoquemos en esto. Desde pequeñitos hay que enseñar a los hijos a que se esfuercen, a que se dediquen. Si están estudiando, a que le echen muchas ganas al estudio. En lo que puedan empezarte a ayudar y le puedas pagar adelante, o sea, que vayan practicando el trabajar, que vayan viendo que Jesús nos pide a cada quien que nos hagamos responsables de nuestro propio sustento, que Él quiere que no seamos carga y no seamos, eh, y no estemos dependiendo de otras personas para salir adelante. Entonces hay mucha gente muy trabajadora, muy dedicada, pero su siguiente generación o sus hijos ves todo lo contrario. Y eso es algo muy malo, eso es algo que debemos de trabajar para corregirlo, para que no suceda. En el caso de que seas una persona esforzada, dedicada, que seas una persona trabajadora, si no es el caso, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, con el puro ejemplo les vas a enseñar a tus hijos. Ahora sí, vamos a ver en Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántas personas se llaman cristianos? Se llaman hijos de Dios, se llaman pueblo escogido, pero están fallando. No proveen para los suyos. Y aquí no es solo proveer de los padres hacia los hijos, eso es segurito, sino también tiene que haber una provisión de los hijos hacia los padres y hacia los abuelos. De hecho, este versículo se deriva donde había una instrucción que Pablo le estaba dando a Timoteo, porque había viudas, como lo hay en todo tiempo, ¿verdad? Y le ponía requisitos a Timoteo y le decía, mira, si vas a recibir una viuda, primero revisa, ¿verdad? Que sea de tanta edad, que viva de esta manera, pero también que su familia se haga cargo de ella. Si tiene hijos o si tiene nietos, que ellos vean por ella. Y ahí es donde surge este versículo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. En otras palabras, de nada te sirve ir a la iglesia, de nada te sirve cantar, de nada te sirve predicar, de nada te sirve juntarte con personas que digas que son cristianos. Pero si no tienes el mínimo interés por ver
cómo vive tu familia, tus hijos, tus padres, dice aquí, dice esta parte de la escritura, que se niega la fe. Y cómo nos cataloga Dios, nos dice que somos peor que un incrédulo, peor que alguien que nunca ha creído en el Señor, peor que alguien que un ateo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. Hasta aquí hemos aprendido 3 puntos. Hay que trabajar para sustentarnos a nosotros mismos. Hay que abandonar todo lo que es y lo que se le parezca a la pereza. Y hay que proveer para nuestra propia familia. En no hacerlo, la Escritura nos asegura que delante de Dios somos peor que un incrédulo, que un ateo. Somos peor alguien que no tiene fe. Ahora bien, lo siguiente es ver en qué momento es cuando se cae en pecado. ¿En qué momento es donde se hacen las cosas mal? ¿En qué momento el acumular riquezas, el trabajar de una manera desmedida, se convierte en una causa para apartarnos de Dios? Recordemos lo que queremos enseñar en esta mañana, lo que queremos que nos quede claro es que no le llamemos a lo malo bueno y que no le llamemos a lo bueno malo. Que no creamos que el ser flojos, el ser perezosos, y es que para tener más tiempo para leer la Biblia, para compartir, para alimentarnos espiritualmente, y dejamos de trabajar y dejamos de proveer, que no creamos que eso que es malo es bueno, que no pienses que vas por camino correcto, vas por camino equivocado. Dios es un Dios de orden y Dios nos enseña claramente a través de la Escritura cómo es que debemos de vivir. Vamos a ver en Timoteo, 1 Timoteo 6:13. Dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esa persona nada sabe. Esa persona delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Esto es tan importante atenderlo, porque al no hacer caso a esto, estamos rechazando las palabras de Jesús, estamos rechazando la doctrina que es conforme a la piedad. Dice aquí, está envanecido, esa persona nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí es donde podemos ver
cómo debemos de vivir. Ya vimos que no vamos a ser perezosos, ya vimos que no vamos a ser flojos, que no vamos a ser mediocres, que tenemos que trabajar para suplir nuestras necesidades, entender que si yo como sin trabajar a alguien, lo estoy afectando, pero cuando tú ya cumples con todo esto, cuando tomas toda tu responsabilidad, entonces lo que sigue es que tengas contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7 nos explica una gran verdad, todo el mundo lo sabemos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gran verdad, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, esto no es un llamado nuevamente a la pereza, que tú digas, pues ya tengo mi casa, tengo lo que necesito, pues ya, entonces dejo de trabajar. No, no, porque ¿cómo puede una persona ser piadoso si vives nada más escasamente para sustentarte a ti mismo? ¿Cómo le vas a hacer para poder ayudar a otros? ¿Cómo vas a hacer para poder compartir con otros? No, el sentir es que vamos a estar contentos con tener el sustento y el abrigo. El gran problema, ¿dónde viene el problema ya con el trabajo, con el afán? Aquí en el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate, querer enriquecerte, dice aquí, nos va a meter en tentación, nos va a meter en lazo, nos va a meter en codicias necias que hacen mucho daño, que hunden en destrucción y en perdición. El versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí una persona ya no trabaja por necesidad. Aquí una persona ya no está trabajando para suplir lo que él necesita y los suyos. Aquí una persona ya no está trabajando para proveer para su casa, sino que aquí ya hay un amor al dinero. Y dice, el cual codiciando a alguno, se extraviaron de la fe. Fíjate bien, se extraviaron de la fe. Gente que ya estaba caminando, gente que ya tenía una experiencia con Dios, gente que ya eran hombres o mujeres de fe, llega un momento que por querer enriquecerse, que empezaron a amar el dinero, lo empezaron a codiciar y se extraviaron de la fe. ¿Qué hizo Judas? Por 30 piezas de plata cambió a Jesús. Dice aquí, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo les fue? Pues les fue muy mal. Aquí podemos entender que ya se brinca el límite. Es un trabajo que ya no es con el propósito de sustentar, sino que ahora ya vas con un corazón desviado, con intenciones incorrectas, simple y sencillamente buscando las riquezas. El problema es cuando se empieza a anhelar el ser rico, que no estás contento con lo que tienes. Empiezas a tener un amor por el dinero, lo amas como a nadie más en la vida. Primero te matan que soltar algo de ti. Ahí es donde está el pecado, en el amor al dinero, en la codicia, en cambiar la confianza en Dios y confiar en el dinero, en el acumulamiento, el ser tacaño, insensible a las necesidades de los demás. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona ya es rica? ¿Qué consejo
recibimos o nos da la palabra. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En el 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira, esto es muy importante. Si una persona ya es rico, el puro hecho de ser rico no quiere decir que estás excluido del reino de los cielos. Pero tienes que revisar tu vida. Tienes que ver, dice aquí, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién confías? Entender que lo que tienes lo has recibido en parte para disfrutarlo, pero ¿para qué? Para hacer el bien, para que seas dadivoso, para que seas generoso y para que eches mano de la vida eterna. Esto que acabamos de leer, en ningún momento lo podemos interpretar que siendo dadivosos, que siendo generosos, que ayudando a los demás, vamos a obtener la salvación. No nos confundamos, la salvación no es por obras. Aquí le está hablando a personas ricas que se convirtieron, que entregaron su vida al Señor y que les está recordando que no confíen en la riqueza, no confíen en el dinero, sino en el Señor. Yo les quiero mostrar otro ejemplo de una persona que se equivocó y que pensó que con su dinero podía obtener el beneficio de parte de Dios. En Hechos 8:20, 22 y 23 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Era una persona que seguía a Pedro, que seguía a los apóstoles, que andaba siempre con ellos, que inclusive se bautizó, recibió la palabra. Los apóstoles no eran negligentes y si lo bautizaron es porque vieron algún fruto en él. Pero sucedió algo. Cuando esta persona veía cómo a Pedro y a los discípulos les iba muy bien, cómo predicaban, cómo el Espíritu Santo les daba poder, él les ofreció dinero para decir, para que yo también tenga ese poder. Y ahí es donde Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por un pensamiento, pasó por su mente, le doy lana, al cabo ya vi, pues si algo no tenía Pedro era dinero. Cuando sanaron al pórtico ahí en el paralítico, le dijo, no tengo plata ni oro, no tengo nada, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Pedro no tenía dinero, ni los que andaban con él. Y cuando les tocó este evento donde una persona les ofrece dinero,
Pedro no dijo, qué bueno, hermano, no, pues Dios te lo multiplique, Dios te dé mucho más. No sabes, con esto vamos a poder utilizarlo para acá, para allá. No, 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 no. Inmediatamente le dijo, tu dinero perezca contigo. Tienes un mal pensamiento. Por tu mente te está pasando que el don de Dios se obtiene con dinero y el mayor don y el mayor beneficio que Dios nos puede dar es su salvación, es su perdón. Así que si tú eres una persona que tienes dinero, no te confundas. Dios te pide que hagas misericordia, Dios te pide que veas por las necesidades de tu casa, de los demás, pero que por ningún momento te pase por tu mente que con tu dinero vas a poder obtener el don de Dios. Pedro le dice a esta persona, arrepiéntete pues de esta tu maldad. No le dijo, es un simple mal pensamiento, no, es tu maldad. Y ruega a Dios, rogar, o sea, insístele, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro no le aseguró que iba a ser perdonado, dijo, sí, quizás, quién sabe, pero pídele a él. Al fin y al cabo, el hombre no es el que perdona para salvación, el que perdona para salvación es Dios. Y no solamente eso, sino que Pedro le dejó muy claro en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Existe un riesgo muy grande de pensar que con nuestro dinero podemos sobornar a Dios. Ahora déjame te explico algo. Tristemente, en muchas iglesias y mucha gente que predica, lo que andan es atrás del dinero. Así que imagínate, el predicador anda atrás del dinero y luego la persona con un mal pensamiento ofrece dinero, pues haz de cuenta que están como anillo al dedo, ¿verdad? Y ambos se pierden. Uno, porque como dice aquí una parte en la escritura, deja ver si lo, que en el versículo 5 aquí en Timoteo que dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad, toman la predicación del evangelio como fuente de ganancia, lo hacen para estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero a la gente. eh, Predicadores que dejan de trabajar, no importa que tengan una profesión, si son doctores, si son ingenieros, si son la carrera, el oficio, la carrera que tengan, el oficio que tengan, lo dejan, que por servir al Señor. Digo, no dudo que haya quienes realmente así lo hagan, pero muchos de ellos lo dejan porque pues, está más fácil, ¿verdad? Se empiezan a vivir, son vividores del Evangelio, son vividores de estarle pidiendo dinero a la gente, tuercen las escrituras, se desvían, se sienten más utilizados y más ungidos o más inteligentes que el apóstol Pablo. Pablo, que recibió directamente del Señor Jesucristo el Evangelio, él decía, tomen ejemplo de lo que yo hago y de los que están conmigo, trabajamos muy duro, con afán y fatiga, de día y de noche, no sus 8 horas nada más, o regateando de 8, trabajando 5 y las otras perdiendo el tiempo, no, de día y de noche, de día y de noche, porque ellos no tenían el Evangelio como fuente de ganancia, porque ellos no eran vividores del Evangelio.
Yo te quiero compartir lo siguiente, que trates en este momento de ver en qué perfil encajas y que puedas hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo has vivido? ¿Has sido una persona negligente, activo, activa, o has sido una persona floja? ¿Hay pereza en tu vida? ¿Hay mediocridad? ¿Cómo has enseñado a tus hijos? ¿Los has enseñado a que trabajen, a que se esfuercen, o les has consecuentado? ¿O has caído también en la mentalidad de que para no verlos sufrir, para que no pasen por lo que tú has pasado, les vas a consecuentar la flojera? Haz, hazte esta pregunta y trata de respondértela. ¿Provees para los tuyos, para los de tu casa? ¿Te preocupas por el bienestar de tu familia? Y proveer, en particular aquí, para los de la casa, no es solamente lo económico, es también el afecto, es la visita a los familiares, a los padres, el compartirles la palabra a tu familia, el escucharlos. También pregúntate lo siguiente, ¿estás contento con lo que tienes? Porque tú puedes decir, bueno, yo trabajo, le echo muchas ganas, pero está muy difícil la economía, no salgo donde mismo. Bueno, y tienes lo básico, tienes tu sustento, tienes tu casa. ¿Hay contentamiento o le estás reclamando a Dios o caes en codicias? Pregúntate, ¿quieres enriquecerte? ¿Que no te importa el precio que haya que pagar? Se escucha mucho entre artistas esta frase, que venden su alma al diablo para poder tener éxito. Están dispuestos a vender su alma con tal de tener éxito en sus carreras, de alcanzar la fama, de alcanzar la riqueza. Nada más tú sabes cómo vives económicamente. ¿Dónde está tu confianza? ¿En Dios o en el dinero? ¿En las riquezas? ¿Tienes tu dinero? ¿Tienes más de lo que tú necesitas? ¿Eres bondadoso? ¿Procuras utilizar algo de ese dinero que tienes para suplir las necesidades de otro o estás centrado nada más en ti mismo? Escasamente alguien ahí en un crucero que esté muy insistente, que se te quede viendo, que casi, casi bajas el vidrio y le das un peso, 5 pesos. Y quizás ni eso, bajo el argumento de que ha de ser drogadicto, quiere el dinero para drogarse.
Hay otra pregunta que es importante que la podamos responder. ¿Ha pasado por tu mente que con tus dádivas vas a entrar al cielo? Recordemos que en un mensaje Dios nos quiere hablar muchas cosas. Habrá puntos que no son para ti, que quizás son para otra persona. Pero tú hazte esta pregunta. ¿Ha pasado por tu mente que tú, al ayudar a alguien, a cualquier persona, a algún asilo, alguna casa hogar o qué sé yo, con tus dádivas vas a entrar al cielo? ¿Ha pasado ese pensamiento en ti como pasó en aquel hombre que el don de Dios se obtiene con dinero? Que su salvación, su perdón, que la vida eterna se obtiene por hacer buenas obras. ¿Alguien te ha enseñado eso? Si es así, te engañaron. Y si es así, lo único que en este momento pasa por mi mente es repetirte lo mismo que en esa ocasión el apóstol Pedro le compartió a esa persona y que quedó escrito como ejemplo para nosotros. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Arrepiéntete de tu maldad. ¿Ha habido pereza en tu vida? Arrepiéntete de esa maldad. ¿Ha habido negligencia? Arrepiéntete de esa negligencia. ¿Has dicho en tu mente, hoy no salgo a trabajar porque es muy peligroso, hay mucha delincuencia, hay mucho crimen? Arrepiéntete de esa maldad, porque son puras excusas. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dios es bueno, Dios nos quiere ayudar, Dios no quiere que fantasiemos ni nos equivoquemos, ni que seamos de un extremo a otro. Si tienes la oportunidad, si estás bien, tenemos que trabajar, tenemos que tomar la responsabilidad, tenemos que dar buen ejemplo, predicar, sí, con palabras, pero con el ejemplo. Tenemos que observar a esos animalitos, a esas hormiguitas y ver cómo se comportan, cómo actúan, que no tienen gobernante, no tienen quien lo dirija, pero ellos trabajan, preparan el, se preparan con tiempo y no tienen quien los dirija. Tenemos que entender que aunque haya riesgos, haya peligros, como quiera podemos salir, vamos a salir a trabajar y Dios nos va a cuidar. Y si tú eres una persona negligente y trabajadora, no caigas en el error de luego a tus hijos enseñarles lo contrario. No, no quiero que sufras lo que yo sufrí, no quiero que pases por lo que yo pasé. Tú aquí quédate acostadito, yo voy y trabajo. No les enseñes eso porque más tarde ni tú ni yo vamos a estar aquí. ¿Y qué van a hacer cuando ellos ya estén solos? Bueno, van a empezar apenas. Si fuera tu caso y estás bien económicamente, normal, tienes el sustento, tienes el abrigo. Si tienes de más, si tienes riquezas, piensa, ¿dónde está tu confianza? ¿Se acuerdan de Job? Un hombre muy rico, en un momento le fue quitado todo y, y decía la parte en la escritura y leíamos que su esposa le preguntó, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué? Porque él tenía su confianza puesta en Dios. Si fuera tu caso y eres de los ricos de este mundo, número uno, piensa, analiza cómo has obtenido tus riquezas.
Número dos, ¿cómo estás utilizando tus excedentes? Y número tres, no te equivoques pensando que con tu dinero puedes obtener el don de Dios. Ese es un mal pensamiento. Eso es una maldad. Eso es algo que refleja que simple y sencillamente estás como en una prisión de amargura y de maldad. Cada uno de nosotros, conforme a lo que escuchamos, tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. Busquemos en todo ser honestos y de esa manera ser hacedores de la palabra y que Dios nos pueda bendecir.